Vamos al libro de Josué. Josué capítulo 1. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Preparativos para la conquista. Dice la palabra de la siguiente manera, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, sigue usted, hermano. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Antes de proseguir, no se me siente que no hemos terminado de leer. Aquí subraya, sobresale, resalta, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no desmayes. Vamos a Deuteronomio 31, del 1 al 8. Dice, Josué es instalado como sucesor de Moisés. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Sigue usted. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis de ellos conforme a todo lo que os he mandado. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Gracias, Señor. Puede sentarse, mi hermano. Intentemos hacer rápidamente una semblanza de Josué antes de empezar en el tema que hemos leído. De Deuteronomio 31, del 1 al 8, y de Josué, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9. El nombre Josué significa en hebreo, Jehová es salvación. Y tiene derivados este nombre. Yeshua y Jesús son derivados del mismo nombre Josué. ¿Quién era él? Era de la tribu de Efraín, era efrateo, hijo de Nun, y ayudante fiel de Moisés. ¿Quién era Josué? Josué fue uno que repelió un ataque amalecita. Había habido, como lo leímos en la apertura del culto, como lo leímos al abrir el culto, un par de milagros, maná y luego el agua que brotó de la roca para satisfacer la sed del pueblo que iba por el desierto. Después de este par de milagros ante todo Israel, se produjo un ataque
terrible por la retaguardia de Israel, y ese ataque lo dirigió Amalek. ¿Quién fue Josué? Uno de los 12 espías. ¿Quién fue Josué? Uno que reemplazó, que sucedió a Moisés en el mando, y no por ser él de la tribu de Efraín, no por ninguna circunstancia, motivo o razón, sino porque fue Dios quien lo escogió. Fue decisión del Padre eterno, no de hombre alguno. ¿Quién fue Josué? Uno que conquistó Canaán. Todo el libro de Josué tiene que ver con la conquista de Canaán. Al morir fue enterrado en Timnat Sera. Pero hay un detalle en el cual yo me quiero quedar. Vamos a Éxodo 17:9, una vez más. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Rápidamente me voy a referir a este evento. Aquí aparece un personaje del cual estamos hablando, que es Josué, hijo de Nun. En la escritura él aparece también con otro nombre, Oseas. Oseas o Josué, el mismo personaje, el hijo de Nun, el ayudante fiel de Moisés. Aquí hay un llamado de atención para cada uno de nosotros, para el padre de familia y el cuidado de su parentela, para el pastor y el cuidado de la iglesia, para cada uno de nosotros y los negocios, las cosas, los asuntos que el Señor había puesto en nuestras manos. La vara de la cual habla Moisés, la vara de Dios en mi mano, dice el versículo 9, se refiere a la autoridad. Retrotráigase al momento en el cual el Señor llama a Moisés de Madián y le expresa el deseo de que él sea el líder, el libertador, el que vaya a Egipto y se presente a Faraón. Recuerde lo que el Señor empezó a hacer con Moisés, porque él estaba lleno de temor. Esa vara, sinónimo de autoridad, y esa autoridad la iglesia la tiene. He aquí os doy autoridad, he aquí os doy potestad. Potestad y autoridad son sinónimos. La palabra es exousia en griego bíblico. He aquí os doy autoridad, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo a fuerza del enemigo, y nada os dañará. He ahí la autoridad que la iglesia de Jesucristo ha recibido. Todo el que es cristiano evangélico, templo del Espíritu Santo, y no está practicando el pecado, esa autoridad la tiene para atar, ligar, reprender y echar fuera a Satanás y a cuanto demonio se le presente. Y nadie nos va a quitar esa autoridad. Esa autoridad viene por la resurrección de Jesucristo. Por eso tenemos que gritar al mundo, a las tinieblas, que están vencidos, porque Cristo resucitó, y la resurrección de Cristo de entre los muertos es mi victoria como creyente, mi victoria como cristiano, la victoria de la iglesia. Por cuanto resucitó, Él nos ha dado la victoria. Amén o amén. Así que esa autoridad la tenemos. Mermada es esa autoridad cuando hay pecado. Pecado significa la autoridad es mermada, desaparece, borrada. Pero cuando no estamos practicando el pecado, sino que proseguimos al blanco, esa autoridad sí la tenemos para echar fuera al enemigo que venga contra nosotros. Esa vara en la mano de Moisés significaba autoridad, hasta tal punto que vemos una guerra en dos planos. Una guerra en el plano espiritual y una guerra en el plano físico. En el plano espiritual, Moisés, Hur y Aarón en lo alto del collado, ejercitando esa autoridad en la vara. La vara era el punto de contacto, la vara era el símbolo de la autoridad delegada por Dios a su siervo Moisés. Así que al comienzo estaba así, con la vara
la cual hizo dividir el mar rojo cuando lo extendió. Así, pero el tiempo pasaba y el cansancio llegaba porque Moisés no era Superman. El evangelio no es para llaneros solitarios, no. Para superhéroes tampoco. Así que hubo necesidad de que Ur y Aarón, estamos hablando del sacerdocio, del sacerdote, los sacerdotes, los ayudantes fieles, uno al lado del otro, pero antes de colocarse uno al lado del otro, cogieron una piedra porque echaron de ver que el cansancio estaba haciendo mella en el cuerpo y en las pocas fuerzas de Moisés. Así que trajeron una piedra bien grande y le pusieron debajo de él y le dijeron, siéntate. Y ahí se sentó y así ejercía la autoridad. Para que el Señor haga milagros, portentos y prodigios, Él tiene que hallar en ti y en mí esa autoridad, así como en Moisés. Estar dispuesto a hacer caso a lo que Él manda hacer. Cuando eso hacemos, Él hace otras cosas que para nosotros es imposible, pero nos necesita, porque el evangelio fue dado al hombre a predicar la palabra, no a los ángeles. El Señor comisionó no a los ángeles, sino al hombre a predicar la palabra. El evangelio es para que el hombre que llega a los pies de Cristo predique y predique y predique y anuncie a Cristo muerto, sepultado, resucitado y sentado a la diestra del poder de Dios, y que viene pronto. Fue al hombre a quien Dios comisionó para el asunto del evangelio, no a los ángeles. Así que ver a Moisés con la vara es vernos a nosotros con la autoridad que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, como templos del Espíritu Santo. Arriba, en lo alto del collado, en el plano superior, en el plano espiritual, un hombre sentado sobre una roca y dos hombres, dos sacerdotes, ayudándolo a él, asistiéndolo, le agarraban la mano de un lado y del otro. Aarón, al líder que estaba sentado por el cansancio, y cuando la vara en la mano de Moisés bajaba, ¿quién prevalecía allá abajo en la pelea física? En el plano físico prevalecía Amalek. Mas cuando con la ayuda de estos dos, Ur y Aarón, la mano se alzaba y en ella la vara, símbolo de autoridad, ¿quién prevalecía en el plano físico? Josué. Y fue clara la orden. Moisés llamó, él sabía lo que tenía que hacer, ir a lo alto, 3 nada más, a hacer guerra espiritual, y abajo uno que iba a hacer guerra física, Josué. Escoge los varones y peleas contra Amalek, y eso hizo el siervo Josué. ¿Qué ocurre en el plano físico cuando un padre de familia o una madre cabeza de hogar se descuida en su oración diaria? ¿Qué ocurre en ese hogar? Satanás va a venir y va a intentar hacer daño. Imagínese, uno orando, clamando, ayudando, vigilando, haciendo guerra espiritual, y el enemigo viene contra uno. ¿Qué tal si uno no lo hiciera? Si yo no hiciera guerra espiritual, si yo no estuviera en pie de guerra, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué sería de la iglesia? ¿Y hasta cuándo vamos a tener guerra espiritual? Hasta cuando físicamente te mueras y partas al Señor, o el Señor venga por ti estando tú vivo en el rapto de la iglesia. Y eso no ha ocurrido ni lo uno ni el otro, así que hay que batallar. Ay, hermano, pero todos los días, los hermanos que vienen al devocional me van a escuchar a mí, sobre todo de lunes a jueves, porque el viernes el Señor me ha dicho que lo escoja para dar gracias. Me van a oír haciendo guerra espiritual, atando, ligando. Alguno pensará que ya lo ha pensado. El hermano siempre está haciendo guerra espiritual. Ah, ¿y por qué cree usted que hago guerra espiritual? Porque hay un enemigo que viene contra mí, que me amenaza y que quiere barrerme de la faz de la tierra. Y no va a poder, mientras yo no practique el pecado y esté en obediencia en las manos del Señor, hay victoria, hay victoria, hay victoria. Amén o amén. Alabados al Señor. La vara de Aarón, sostenida por Aarón, la vara sostenida por Ur, en la mano de Moisés. Cuando bajaba, prevalecía el enemigo. Y cuando tú te descuides en oración, prevalece el enemigo contra ti y contra tu familia. No tiene por qué ver nada, sino creer y a batallar y llamar lo que no es como si fuera. Y cuando ya ha orado, canten al Señor. ¿Qué canto va a venir a ti? El Espíritu Santo lo va a colocar. Y vas a cantar. Y vas a llamar lo que no es como si fuera. Eso vas a hacer. Y vas a avergonzar al enemigo de tu alma. Cuando dejas de orar, cuando dejas de creer, cuando te descuidas, cuando las rodillas están
endebles y los brazos caídos, el enemigo prevalece. Un personaje, sí, Amalek. Un territorio, sí, Amalek. Un rey, sí, el de ahí Amalek. Pero ese espíritu no ha desaparecido, porque ¿cuántos Amaleks tenemos en nuestro entorno? A muchísimos, y se han multiplicado, porque ahora hay más gente que en los tiempos de Moisés y de Aarón. Alabados al Señor. Pues bien, dos planos, el plano espiritual y el plano físico. Y el plano físico de la pelea de Josué contra Amalek dependía del plano espiritual. Allá arriba en el collado, en lo alto del collado, allá se hacía la guerra, y la guerra se hace de rodillas, o acostado, o de pie, o tirado de bruces en el piso, como quiera usted, hermano. Orar, 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 atar, 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 ligar, 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 echar fuera, echar fuera, echar fuera. Alabado sea el Señor. Allá usted, si permite que Amalek se meta contra su familia, contra su negocio, va a venir, porque es atrevido. Satanás vino a matar, a hurtar, a robar. Ese es el propósito triple de él, y el Señor nos ha dado autoridad. Un pastor en Estados Unidos, pastor blanco, ya él no vive, está en la presencia del Señor. Él cuenta que en una ocasión estaba orando por algo y el Señor se le reveló. En la visión veía al Señor como en las nubes, él de este lado y el Señor allá. Y el Señor le hablaba y le hablaba, pero él no oía lo que el Señor le estaba revelando. Y en la mitad había un mico, un demonio en forma de mico, brincando de un lado al otro para impedirle a este pastor el escuchar lo que el Señor le estaba revelando. Dice el pastor que él se quedó pasmado, maravillado de que el Señor no hiciera nada. Señor, ¿y por qué no haces nada? Y el Señor le dijo, ¿acaso yo no te he dado a ti ya la autoridad? Repréndelo, échalo fuera, tú tienes la autoridad. Y cuando reprendió a ese mico, ese demonio se desapareció, salió como herido, lastimado. Y solo entonces pudo escuchar nítidamente la instrucción del Señor y la revelación de Dios para su vida. Alabado sea Jesús. Ay, Señor, por hazlo todo tú. No seas flojo, hermano, no seas perezoso. Eso te toca a ti. Lo que te toca, te toca. Lo que le toca a la iglesia, le corresponde a la iglesia, no a otro ente, no a otra institución. Nos toca el rol de pelear, de batallar. Amén. A su nombre. Así como en una casa el rol del padre no lo puede tomar la madre, y si lo toma hay algo chueco ahí, porque ese no es el orden de Dios. Así se vulnera la autoridad. Gracias, Señor. Prosigamos al blanco entonces. Aleluya. Uno ve en la Sagrada Escritura, uno lee en lo que hemos leído Josué 1 y Deuteronomio 31, y uno entiende que apareció alguien llamado Josué, apareció, ignorando a nosotros el poder de la Sagrada Escritura y lo que ocurrió con este joven. Yo leo Éxodo 32. ¿Qué relato me trae? El becerro de oro. Antes del becerro de oro, Moisés sube a el monte del Sinaí, un encuentro con el Señor. 40 días y 40 noches de ayuno. Fue el dedo de Jehová, fue la escritura de Jehová, fue el mandamiento del Señor en las tablas. El Señor le advirtió, baja porque allá está ocurriendo algo. ¿Qué encontró? Al mismo Aarón, diciéndole al pueblo, complaciendo al pueblo. Al pueblo no se complace, se complace al Señor del pueblo. Amén. Mira lo que están haciendo. Becerro de oro. Hubo terrible acontecimiento en medio del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés que se apartara, que iba a raer de la faz de la tierra a ese pueblo, y que de Moisés mismo levantaría otro pueblo. Y Moisés dijo, no, que va a pasar, que tú no pudiste con el pueblo en el desierto, y que van a decir que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. No, Señor, no, mejor mátame a mí. Intercedió el líder. En el capítulo 33, el siguiente, aparece la manifestación de la gloria de Jehová. Y le voy a leer Éxodo 33, 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de un
de en medio del tabernáculo. Es decir, ¿quién era este joven que desde un comienzo estaba al tanto, estaba al pendiente de lo que ocurría con el líder Moisés? Y Moisés sabía que estaba allí y que era de parte de Jehová. Estaba al pendiente de los asuntos de Jehová, celoso de la gloria de Jehová, celoso de los asuntos del pueblo de Israel con su Dios, Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Era alguien que desde un comienzo en él había espíritu diferente de servicio. Estuvo siempre dispuesto a servir al líder, de servir a favor de la causa de Jehová en medio del pueblo. Nunca cesó, siempre estuvo al pendiente de todo, y Moisés no lo ignoraba. Así que la asignación de Josué como sustituto, como el líder sustituto de Moisés, no es al garete ni a la topa tolondra, sino que vino por orden del Señor. Señor lo preparó, ahí estaba preparado, al pendiente de todo. Alabado Jesús, aleluya. Y siempre el Señor ha hecho. En la iglesia contemporánea se preparan hombres no llamados por Dios para los ministerios, y eso no es el orden de Dios. El orden de Dios es que el Señor llama a hombres y a mujeres para el servicio, y en la iglesia se les prepara. Preparar lo que Dios ha escogido, no decirle al Señor, Señor, ya he preparado escógelo tú. No, así no es. Es lo que Dios escoge, es lo que Dios decida, porque cuando Dios decide hacer algo, eso tiene el sello de la victoria y de la bendición. Cuando el hombre decide algo, por muy bonito ordenadito que sea, por muy ejecutivo que sea, no sirve, porque viene del hombre. Y Josué no fue escogido por Moisés, no, lo escogió Jehová. Le habló desde un comienzo a el líder acerca de el que lo habría de reemplazar, de Josué. ¿Quién era Josué entonces? Alguien en cuyo espíritu reposaba el espíritu de Jehová. Estaba al pendiente de todo, no se distraía, no se apartaba. Se lo voy a leer nuevamente, Éxodo 3:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Estaba metido en el asunto del Señor. No se descuidaba, estaba al pendiente. Alabados al Señor. Y así quiero a la iglesia, al pendiente de los asuntos del Señor. Porque cuando uno está al pendiente de los asuntos del Señor, el Señor está al pendiente de los asuntos de sus servidores. Amén, amén. A su nombre, a su nombre. Recuerdo una palabra del Señor a mí: Wilfrido, encárgate de mis asuntos. Y yo ni corto ni perezoso, al cabo de una semana dije, Señor, sí, yo sé lo que estás haciendo, me ocupo de tus asuntos aunque me muera. Ahora, ¿quién se ocupa de los míos? El Señor. El Señor. Así que miedo a qué, miedo a qué, miedo a qué. ¿Cuántos hermanos no tienen la experiencia de estar durmiendo y de pronto abren los ojos y se encuentran paralizados, y un demonio ha llegado y lo paraliza, y el hermano quiere abrir la boca y no puede hacerlo porque está paralizado? Cuando eso ocurra, no se extrañe, no se altere. En la mente, reprenda, dígale: te veo derrotado, veo a Jesucristo levantándose de entre los muertos, te veo a ti derrotado. Si usted dice eso, lo suelta. De tú a tú, mayor cualquier demonio que todos nosotros juntos. Pero el Señor aposta, a propósito, llamó a la iglesia, capítulo 1, versículo 26 en adelante, de 1 de Corintios. ¿De dónde sacó el Señor a la iglesia? De lo vil, de lo menospreciado, de lo débil, de lo que no era. Así que en nosotros, físicamente hablando, ¿qué fortaleza hay? Ninguna. Por lo menos en mí no hay ninguna. Pero el Señor me ha dado su fortaleza y para mí es suficiente. Así que no voy a altercar: Señor, hazme fuerte, hazme fortachón, hazme Sansón, hazme Hércules. No, así como estoy bien. Porque si fuera fuerte, competiría con la gloria de Jehová y sería ignominioso ante los ojos del Señor. ¡A su nombre! Pues bien, ¿qué me enseña a mí esta conquista? Todo el libro de Josué tiene que ver con la conquista. Y le digo una vez más lo que dije al comienzo. Resalta en el capítulo número 1 de Josué, resalta en el capítulo 31, los primeros 9 versículos de Deuteronomio, la palabra del Señor para Josué: esfuérzate y sé valiente. No tengas temor, no desmayes, no tengas miedo. Esfuérzate, sé valiente.
Y esa palabra no solamente es para Josué, es para la iglesia, es para ti y para mí. Esfuérzate, sé valiente. Ay, hermano, soy pequeñita. El Señor te necesita así pequeñita, porque si fueses grandota, no vendrías a la iglesia. Serías autosuficiente. No buscarías al Señor. Créeme que sí. La conquista de Canaán, palabra que Dios prometió. De paso le quiero decir a la iglesia que no es como usted piensa. El Señor, desde que propuso sacar al pueblo de Israel de la dura servidumbre en Egipto, Él habló de una tierra, la tierra ancha que fluía leche y miel. Canaán la prometió y la entregó. Y reitera, uno lee la palabra y reitera la misma promesa. Es un pacto. Prometió y prometió. A veces creemos que cuando el Señor nos promete algo, vamos a conquistar ese algo, vamos a conseguirlo sin lucha, y usted se equivocó. Es con luchas. Con luchas. Tuvimos 12 horas de oración. Qué victoria amplia en el mundo espiritual, que redunda en el mundo físico. Y nos vamos a quedar con los brazos abajo. No, Señor, porque toda acción produce una reacción. Es una ley física también. Toda acción produce una reacción en sentido contrario y de igual intensidad. Dinámica, física, en el mundo espiritual. También lo mismo. Cuando uno ataca, a uno lo van a atacar. Después del ataque de Amalek al pueblo, antes del ataque de Amalek por la retaguardia al pueblo de Israel, ¿qué ocurrió? Tremendo milagro, maná a la vista de todo el pueblo de Israel. Maná. ¿Qué es esto? Maná. Cayó para sustentarlos. Y hubo otro milagro ante los ojos de todos ellos. La roca brotó agua. Después de 2 milagros vino el ataque artero. Así que cuando usted ataca, usted quédese quietecito. Señor, guárdame, líbrame, haga guerra espiritual. Señor, guárdame, rodéame de tu presencia. Forma círculos concéntricos de fuego alrededor de la iglesia, de mi casa, de la casa de mis hermanos en la iglesia. Guárdale, porque sé que después de la victoria, Amalek quiere presentarse para atacarte y para atacarme. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Así que usted nunca va a obtener la victoria sin lucha. No vas a obtenerlo, aquello por lo cual has estado orando y clamando y que Dios te dijo, ya lo tienes. No lo vas a obtener si no es a través de guerra, porque usted es un guerrero. Soldado. Alabados al Señor. Ay, hermano, es que a mí me da miedo a los demonios, pero a los demonios no le da miedo venir a atacarte a ti. ¿Qué le pasa a usted, hermana? ¿Qué le pasa a usted, hermano? Haga guerra espiritual. El miembro más pequeño del cuerpo de Cristo tiene la autoridad para atar, ligar, reprender y echar fuera a Satanás mismo si se llega a presentar. ¿Qué me enseña la conquista de Canaán? Lo que quiero decir es que Canaán fue conquistada no sin batalla, sino con mucha batalla. Aunque Dios haya prometido, se las entrego. Nunca dijo, no tendrán lucha. El Señor te ha dicho, lo tienes, pero en ningún momento te ha dicho, es sin batalla, es sin lucha. No, Señor, es con dificultades. Con dificultades que vas a obtener la batalla. ¿Amén o amén? Amén. Gracias. El 2019 es un año de puertas que se abrieron. Y esas puertas no se abrieron ahora, sino antes. Gracias, Señor. La conquista de Canaán por Israel, al mando, bajo la guía de Josué, me enseña a mí como cristiano acerca de mis batallas y acerca de mis conquistas. Al comienzo de la campaña de conquista al mando de Josué, hubo hechos sobrenaturales que indicaron que algo grande estaba ocurriendo y que el Señor estaba con la mano metida en el asunto a favor de Josué. Primer evento sobrenatural. Entrando del este al oeste, tenían que atravesar el río Jordán. Y en la llanura de Gilgal estaba la primera inexpugnable ciudad amurallada, Jericó. Así que, primer milagro sobresaliente, primera acción sobrenatural de Dios, primera manifestación sobrenatural. El río Jordán se divide. El Señor lo divide. Cuando estaban a punto de desbordarse, se dividió y las aguas de este río llamado Jordán se amontonaron río arriba y pasaron en seco. Primer milagro sobrenatural de esta conquista. Un hecho sobrenatural. Josué capítulo 3 versículos 14 y 17. Segundo hecho, el ángel de Jehová. La expresión ángel de Jehová, que aparece continuamente en el Antiguo Testamento, se refiere inequívocamente no a cualquier ángel, sino a Jesucristo el Señor.
El ángel de Jehová se le aparece y le da a Josué instrucciones para atacar Jericó. Segundo hecho sobrenatural. Aparece en Josué 5, del 3 al 15. En Josué 6, del 2 al 5. Y tercer hecho sobrenatural. Tan pronto se lleva a cabo el plan divino, en el momento en que el pueblo da la señal, los muros de Jericó, la inexpugnable, cayeron. Josué 6, del 12 al 21. Con estos tres hechos el Señor inaugura la conquista de Canaán al mando de Josué. El Señor, sobrenaturalmente hablando, interviene en nuestra vida, y cuando el Señor está en nuestra vida, nos ha dado sueños, nos ha dado palabras, nos ha dado visiones, se ha presentado ángeles, ha habido de todo, ha ocurrido todo en el plano espiritual. No, inequívocamente, no hay lugar a la duda. El Señor está con la mano metida en el asunto de esta iglesia. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor ha hablado, ha dicho, voy a hacer esto y lo va a hacer. En esta conquista solo hubo un tropiezo en Hai, H-A-I, que enseña la necesidad de una obediencia absoluta a Dios. ¿Qué ocurrió en Hai? Hubo uno. La instrucción fue clara: no cojan nada del botín de Jericó. Y hubo alguien que tomó, porque vio algo precioso, monedas y lingotes de oro y un manto babilónico, lo guardó en su tienda. Y por eso Josué, cuando vio, pero Hai es pequeñito, mandó no a todo el ejército, sino a unos cuantos. Y esos cuantos corrieron despavoridos porque fueron derrotados. Vinieron corriendo y Josué dijo: ¿qué está pasando aquí? Se rasgó las vestiduras y fue a hablar con el Señor. Y el Señor le dijo: ¡ay, manto babilónico! ¡Ay, pecado! Por eso fueron derrotados. Señor, ¿y quién es el bandido? El bandido es un tal Acán, que tomó lo que no tenía que tomar y lo guardó. Y la muerte de Acán y toda su familia y todo lo que tenía fue proverbial para que el pueblo entendiera que iban a entrar a poseer la tierra prometida, pero con absoluta obediencia al Padre eterno, no con sobresaltos, no con zancadillas, no con locuras. Josué venció con la ayuda del Señor a 31 reyes y la mayor parte de la tierra fue sometida. Si quieren leerlo, léalo en su casa. Josué 11:23, Josué 12:24. Cuando conquistó, después de eso, dividió la tierra y la repartió como Jehová se lo había mandado. Amén. La conquista de Canaán. Esas batallas son las batallas que tú y yo emprendemos contra tres enemigos básicos de las fuerzas del mal: el mundo, la carne y el diablo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A todos ellos el Señor les devastó, les derrotó. Primero les echó del cielo, no se halló lugar para ellos, y Satanás se convierte en espanto. Y todos los ángeles que le siguieron, 1/3 de las estrellas. Capítulo 12 de Apocalipsis. La victoria de Josué fue ganada por fe. Creyó lo que se le dijo, al igual que la victoria del cristiano. Vamos a buscar 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Gracias, Señor, por tu palabra. 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que la victoria de Josué, que fue ganada por fe, es la victoria nuestra. Al igual que él, nosotros conquistamos por fe. Así que si no tiene fe, ¿qué va a conquistar, hermano? Debería darle vergüenza no tener fe en el Señor, porque cuando no crees, le llamas al Señor mentiroso. Él le dice: no creo que seas capaz de hacer lo que yo necesito que hagas por mí. Falta de fe es sinónimo de llamarle mentiroso.
Segundo, aquí hay algo nada agradable. Preste atención. Los frutos de la conquista, después de cierto tiempo, se perdieron. Porque aquellos que vivieron después de José no lo apreciaron y se rindieron en deshonra ante los viejos enemigos de la casa de Israel. Si usted lee Jueces 3, lo voy a leer, Jueces 3, libro de los Jueces, capítulo 3. Libro de los Jueces, capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. La desobediencia hizo posible la derrota. Y que de la vida cristiana, cuando el Señor me ha hablado, me ha enseñado, me ha dado experiencia, me ha dado rema, me ha dado logos por la propia vida mía, me ha enseñado lo uno y lo otro. Por revelación de Dios me ha enseñado lo uno y lo otro. Si yo no aprecio eso que el Señor desde que me convertí ha hecho en mi vida, fácilmente puedo caer en la desgracia mayúscula en la cual cayó el pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Se desviaron, fueron desobedientes, y vino ipso facto la derrota y el servir a pueblos que no eran el pueblo de Israel. Tercera enseñanza: el reposo solo llega a los que conservan lo que han ganado. Si yo conservo todo el bien que el Señor me ha enseñado, entonces en mí hay reposo. Mi reposo tiene nombre propio: Jesucristo, muerto, sepultado, resucitado y sentado a la diestra del poder de Dios. Vamos a Hebreos 4:11. Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí hay una clara alusión al Antiguo Testamento, a este episodio deshonroso, en virtud del cual aquellos que vinieron después de Josué no siguieron los pasos de Josué, el siervo. Gracias, Señor. Ahora bien, ¿qué características encontramos en Josué como sucesor de Moisés? Recuerde, Moisés no lo escogió, fue Jehová quien le habló a Moisés de él. Él es el que te va a sustituir. Cuando Moisés sabía, al cabo de 120 años de vida, que el Señor le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida, no lo vas a hacer, por desobediente, porque no dejaste glorificarme ante este pueblo, porque te ordené hablar a la peña para que brotara el agua y la golpeaste, y aun cuando el milagro se produjo, por mi misericordia por el pueblo, usted, Moisés, no me dejó glorificarme ante el pueblo, no entrarás. En ese momento el Señor le habla a Moisés, le dice: Él es el que te va a sustituir, el que va a llevar al pueblo y lo va a introducir en la tierra que fluye leche y miel. Y no fue sorpresa para Moisés, porque Moisés sabía desde un comienzo que este joven llamado Oseas o llamado Josué era alguien a quien el Señor había puesto cerquita de él, al pendiente de los asuntos del Señor, celoso de la obra de Dios con el pueblo de Israel. Así que en Josué hay unas características que la iglesia debe apreciar, que cada uno de nosotros como creyentes debe apreciar. Primero,
la fe. Tuvo fe, un hombre de fe. Se movió en fe y en fe conquistó lo que era imposible para el hombre conquistar. Voy a Números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entraron por fe, porque antes del evento el reconocimiento de la tierra durante 40 días, hubo 12 príncipes. 2 de ellos fueron Caleb y Josué. Los otros 10 cobardes confesaron cobardía, y el pánico se esparció en medio del pueblo que escuchaba al cabo de 40 días el informe de los espías. Josué y Caleb no ignoraban que anteriormente ellos habían visto cómo la mano del Señor se movía a favor de Israel, así que no lo olvidaron. En esta ocasión, como antaño, creyeron. Si antes el Señor los había salvado, ¿cómo que no lo iba a salvar ahora? Pues creyeron los dos. Y por haber creído, entre otras cosas, de todos los de 20 años para arriba, los únicos 2 que entraron a la tierra prometida fueron ellos 2, porque todos los mayores de 20 para arriba cayeron en el desierto, porque el Señor así lo dispuso. ¿Quién entró entonces? ¿Qué pueblo entró en la Canaán antigua? El pueblo de 20 para abajo, los hijos que nacieron, que se levantaron y que llegaron ahí al cabo de 40 años. Gracias, Señor. Así que hay fe. ¿Tiene usted, hermano, fe? Espero que tenga fe, que ese amén no sea mentiroso, que tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O crees o crees, o crees o crees, o crees lo que está delante de ti, lo que sientes, lo que está en tu cuerpo, lo que está en tu mente, o crees al Señor, a quien tú lo ves. Josué y Caleb no pusieron la mirada en la grande estatura de los habitantes de Canaán, no vieron a los hijos de los cananeos, no vieron a los anaseos, hombres en gran manera gigantones, no, ellos pusieron la mirada en el Dios invisible, en el que ya anteriormente les había guardado y librado y dado la victoria. Y así debo hacer yo. Si ayer el Señor estuvo conmigo, ¿cómo es que no va a estar hoy conmigo? Si en las 12 horas de oración hubo victoria, hoy también hay victoria para mí, porque no he dejado de creer. La fe, me decía el Señor un sábado gritadito: yo sé que tú tienes fe, pero déjame decirte que la fe es la puerta a lo sobrenatural de Dios. Créelo y yo lo haré, me decía el Señor, y te lo grito hoy en esta mañana. La fe es la puerta a lo sobrenatural de Dios. Créelo. Que hay un miembro de mi familia que practica el ocultismo y me está haciendo daño. Si usted cree, el Señor le va a poner un tope y le va a dar una experiencia tan terrible que se va a arrepentir de su pecado, de su práctica. Alabados al Señor. Oye, hermano, es que sí. Hermano, ¿cuánto debe usted? Lo que yo debo mucha plata. El oro y la plata, ¿a quién le pertenecen? De Jehová es la tierra y su plenitud. Y los miles de animales en los collados a Jehová le pertenecen. Él es Dios de milagro. Así que estamos ante una característica primaria, básica en la vida de Josué: la fe. Hoy si crees tienes un milagro. Hoy si crees vas a ser sana. Hoy si crees va a aparecer el recurso que no existe. Segunda característica en Josué que debe estar en nosotros: consagración absoluta. Consagración absoluta. Estaba consagrado, no tenía áreas de su vida reservadas para él, sino que todo lo entregó al Señor. No se reservó nada, no guardó un cuarto, la cocina y el patio para él, sino que todo lo entregó al Señor. Vale decir, él no se guardó nada. Vamos a Números 32:12. Números 32:12 dice: oye lo que dice la palabra: excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de
Jehová. Nunca dejaron de buscar al Señor. ¿Eran perfectos ellos? No, sino perfectos en el propósito de no dejar de buscar al Dios que les sustentaba. Ahí somos perfectos, ahí somos maduros. Tercera característica de Josué. Perdón, se me olvidaba preguntarle, hermano, ¿usted está del todo consagrado al Señor? Porque si todavía hay fugas espirituales, afugias espirituales en tu vida, arrepiéntase. El Señor te quiere bendecir, pero te quiere arrepentido. Te quiere arrepentido. No amando al mundo. En el mundo estamos. No somos del mundo. Nuestra milicia no está en el mundo ni es del mundo. Nuestra milicia es espiritual. Las armas de nuestra milicia espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas. La oración en el capítulo 17 de Juan del Señor Jesucristo no fue: Señor, mételos en una urna gigantesca, que el mundo no los toque. No fue esa la oración. Tampoco fue: Señor, sácalos del mundo. No, la oración fue: guárdalos del mal. Y cuando uno está en este mundo, que sí lo estamos, y no pecamos, no practicamos el pecado, ni cedemos a las pretensiones del mundo, ni de las tinieblas, estamos en victoria, estamos guardados del mal. ¡A su nombre! Gracias, Señor. Tercera característica en este joven Josué: él no dejó de estar interesado en su comunión con el Señor y en los asuntos del Señor. Siempre estaba al pendiente de qué está diciendo el Señor. ¿Qué quiere Jehová, Dios de los ejércitos, conmigo, con mi familia y con mi pueblo? ¿Qué quiere? Vamos a Josué 3:5. Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué 8:30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Este hombre llamado Josué estaba interesado en los asuntos de su Dios. No se descuidó, no descuidó su oración. Estaba al pendiente de los asuntos del Señor, hasta tal punto que los asuntos del Señor se convirtieron en los propios asuntos de Josué. Alabado sea el Señor. Cuarta característica que apreciamos en Josué: era reverente. En él apreciamos una reverencia piadosa. Vamos a Josué 5:14. Josué 5:14. Mira este encuentro que Josué tuvo. Desde el 13 leemos: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, Josué se las traía, no era cobarde. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué no era chabacán, era piadoso, adoraba a su Señor. Quinta característica o rasgo de la personalidad y de los hechos de Josué: su valor, su valentía. Josué capítulo 10:25. ¿Qué dice? Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos. Quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche.
Era hombre valiente, esforzado. Algo más que vemos en Josué es su obediencia. Era obediente. Obediente. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor? No lo entiendo. ¿Por qué? Era obediente. Primero obedecía, luego preguntaba por qué. Josué 11:15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Fue obediente. Y por último, en él vemos a un hombre de decisiones. No pusilánime, no se debatía en medio de dos pensamientos: creo o no creo, voy o me quedo, Jehová o cualquier otro Dios. Era de decisiones. Vamos a Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien diría, el burro va adelante, porque en castellano uno debe decir mi primo y yo, pero en hebreo no es así. En esa cultura no es así. El de la autoridad empieza por él. Ni es un error de dicción, ni es un error de traducción, sino que cultura hebrea. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién vas a servir tú? ¿Al Señor? Porque si has servido como hasta ahora le has servido, así no está bien. Póngase de pie, mi hermanito.